La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Esta es la tercera parte de la historia, La Maldición. Les recuerdo que dividimos nuestros relatos para los que así lo prefieren. Y también, por lo general los viernes los ponemos todos completos para quienes gustan más de los relatos largos. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. López, abra la puerta. López, ¿está por ahí? Desperté algo confuso y mareado, gracias a los constantes golpes a la puerta del cuarto. Miré a mi alrededor y la habitación se encontraba vacía. Mi compañero Carlos no estaba en la habitación, pero supuse que se había levantado temprano para conseguir algo para desayunar. López, abra la puerta, ya sé que está ahí. Me dijeron en la recepción. Abrí la puerta de inmediato y mi jefe, el doctor Rodríguez, entró a la habitación preguntándome por las cosas. ¿Dónde está lo que encontraron? Necesito ver ese collar. No quiero sonar quejumbroso, pero un buenos días hubiera estado bien. Le expliqué a mi jefe que todo estaba en el vehículo en el estacionamiento y que mi compañero no tardaba en regresar a la habitación, que había salido a conseguir el desayuno, pero mi jefe impacientemente me andaleó para que tomara mis cosas y saliéramos de inmediato a mostrarle lo que habíamos encontrado. Solo me dio tiempo de lavarme los dientes y de tomar mi mochila. Curiosamente noté que aquella figura que estaba en el suelo cuando llegamos la noche anterior ya no estaba en la habitación, pero supuse que Carlos tal vez la había tomado y la había dejado en el auto. Llegamos al estacionamiento, y ¿cuál fue mi sorpresa? Nuestro vehículo no estaba ahí. Al parecer mi compañero no se había salido a buscar el desayuno. Probablemente se había adelantado a la cueva aquella, para ver qué más podía sacar antes de que yo lo encontrara. Muy molesto, mi jefe me repetía que me había encargado que no le quitara los ojos de encima aquel collar, mientras conducía su auto a toda velocidad, camino hacia aquel poblado donde se encontraba el hallazgo. No tardamos mucho en llegar, y esta vez no estaba Edmundo para recibirnos, pero sí estaba nuestro vehículo del trabajo. Así que tal como lo imaginé, Carlos ya estaba en el lugar. Sus intenciones no las conocía, pero no debían ser buenas ya que me dejó tirado en el hotel. Íbamos a comenzar a caminar cuando aquella anciana abrió la puerta de su casa. Pensé que sería lo mismo de todos los días, alguna advertencia en forma de amenaza que intrigara mi camino, pero no. Esta vez fue diferente. Después de darnos los buenos días, nos ofreció una taza de café recién hecho, algo que en verdad me iba a caer de maravilla para aquel dolor de cabeza, pero yo solo quería seguir mi camino. Sin embargo, mi jefe no se negó y le dijo que con todo gusto le recibíamos una taza. Aquella anciana me pidió que la acompañara a la cocina de su casa para ayudarle a servir y cargar las tazas. Aquella amabilidad, en verdad que se me hacía muy extraña, pero no me dio tiempo de decirle nada a mi jefe cuando ya me estaba apurando para que le trajera su café. Entré pues a la casa de la señora. La casa era muy sencilla, con los muebles suficientes para un par de personas. Las paredes de ladrillo sin acabado y el piso de puro cemento hacían evidentes que la casa se quedó sin terminar, y así decidieron habitarla. Lo que resaltaba a la vista era la cantidad de objetos que adornaban el interior de aquella pequeña vivienda. Pero no eran objetos comunes, ni adornos cualquiera. Parecía que estaba dentro de un pequeño museo, dedicado a alguna cultura prehispánica. Bastantes figuras en barro, vasijas, utensilios de cocina y algunas vestimentas. Trajes confeccionados como para una ceremonia de aquella época, que lucían muchas plumas,
huesos e inclusive alguna joya. Estaba anonadado por la cantidad de objetos que había en ese lugar. Seguí peinando la sala con la mirada, cuando en un rincón, sobre una silla vieja, lo vi. Era aquel traje que vestía la anciana cuando la vi en mis sueños, y a un costado, aquel palo, el que parecía un báculo. «Listo, hijo, aquí está el café». Las palabras de aquella anciana interrumpieron mi inspección del lugar. Estaba a punto de preguntar el origen de aquellas cosas, cuando la anciana me interrumpió para decirme algo. «No, mijo, nada de eso salió de la cueva. Eso ha pertenecido a mis antepasados y ha pasado de generación en generación en mi familia. No tengo tiempo para contarte ahorita toda la historia de mi familia, pero debes saber algo muy importante. Ese lugar está maldito. Todo aquel que entra a ese lugar termina cargando una antigua maldición que mora esta zona. Tus compañeros solo vienen a ver que pueden robarse, pero yo sé que tú eres de corazón noble y debes evitar a toda costa que se lleven las ofrendas que dejaron al guardián. Eso puede provocar una desgracia, si no es que ya lo hizo». En ese instante, le compartí el fallecimiento de mi colega unas horas atrás, y por la expresión en su rostro no pareció sorprenderle. «Oiga, pero, ¿qué es ese lugar? ¿Quién es el guardián y por qué hay una maldición?», le pregunté, aprovechando que caminábamos hacia la salida de su casa, mientras cargaba 2 tazas de barro con el café que nos había ofrecido. Al abrir la puerta, mi jefe manoteaba y gesticulaba como discutiendo o negociando con alguien, mientras hacía una llamada por su teléfono. Aquello dio oportunidad para que aquella anciana me contara brevemente algo sobre ese lugar. «Mira, hijo, la historia completa es muy compleja, pero ese lugar tiene miles de años. Se dice que una antigua deidad fue encerrada en ese lugar, rodeado de joyas, oro y cientos de ofrendas, incluidos sacrificios humanos. Eso era lo único que lo pudo mantener encerrado, junto con el espíritu del guardián. El guardián vigila la entrada, pero creo que ya lo conociste. Los primeros habitantes de la zona decían que en esa caverna habitaba el mismísimo diablo, que quienes lo visitaban podían pedir favores a cambio de su alma al morir. Con el tiempo hubo quienes venían a pedir favores, pero al no dejar una ofrenda ni algo a cambio, el guardián no los protegía y la desgracia llegaba a sus vidas. Luego el lugar estuvo oculto por un tiempo, pero en algún momento lo encontraron y quisieron robar todos sus tesoros. Quienes lo intentaron pagaron con su propia vida. Esa es la maldición. Con solamente entrar a ese lugar, ya debes dejar algo en ofrenda para el guardián. Y quien no lo hace lo paga con su propia vida. Y no se hable de intentar robar porque tu vida no bastará para pagar la deuda. Mi nieto conocía un poco las leyendas del lugar, pero no sabía la historia completa ni mi papel en ella. Cuando se encontró ese lugar, creyó pertinente llamar al gobierno para que lo revisaran. Pero él es noble. No se imagina que todos solo andan buscando qué robarse. Yo pude ver que tú no eres así. Por eso ahora tú debes evitar que se lleven algo de ahí. Desde mis ancestros, nos hemos dedicado a resguardar el lugar y su leyenda, para evitar que aquel ser maligno abandone la cueva. Aquella historia merecía más tiempo para ser contada a detalle, pero la premura de salir de la casa, y con mi jefe que había terminado su llamada y ya lanzaba miradas esperando aquel café para podernos retirar, me impidieron hablar más con la señora. Y así, conocer bien por qué se había aparecido en mis sueños y que me contara más a detalle sobre quiénes habían sido los pobladores de la zona. Le entregué la taza a mi jefe, quien de un sorbo terminó con aquel café sin dar tiempo a cruzar más palabras con aquella señora. «Ándale, López, que se hace tarde», fue lo único que dijo. Comenzamos pues a subir por aquel camino que para ese momento ya tenía yo familiarizado. No intercambiamos muchas palabras en el trayecto, hasta que un poco antes de llegar, mi jefe tropezó con una piedra y se resbaló para caer de puras sentaderas al piso. Mientras lo ayudé a levantarse, de su pantalón un papel doblado había caído al suelo, descubriendo su contenido y dejándolo a la vista. Era un dibujo de aquel collar, el que habíamos encontrado en la cueva. «Trae para acá, López, eso no es tuyo». «Doctor, ¿por qué tiene usted un dibujo de ese collar? Yo nunca le dije cómo lucía».
Eso a ti no te importa. ¿Ya me lo llegamos? En ese momento recordé las palabras de aquella anciana, diciéndome que hiciera todo por evitar el saqueo de aquel lugar. Así que saqué valor e increpé a mi jefe diciéndole: pues si no me dice de dónde sacó ese dibujo, aquí me doy la vuelta y hágale como pueda para encontrar el lugar y regresarse. Creo que en muchos años no me había sentido tan vivo. No solo había establecido mi postura, sino que además no me importó en ese momento que fuera mi jefe a quien le grité. Por la mirada en su cara, sabía que probablemente perdería mi trabajo. Pero a estas alturas ya no me importaba ni me interesaba seguir trabajando para un sistema corrupto, que solo vela por sus propios intereses y que cobija a ladrones y vividores en sus filas. Fue en ese momento cuando con una mirada de pocos amigos me contó que ese lugar ya en alguna ocasión había sido encontrado, que alguien encontró algunos tesoros que se encontraban ahí y que los había puesto a la venta en el mercado negro. Habían llovido ofertas millonarias por los artículos, pero que ese collar valía una fortuna. Antes de llevar a cabo la venta de las piezas, por alguna razón el vendedor se había arrepentido y había devuelto las cosas a su lugar, pero que nunca regresó con vida. Un extraño accidente en el camino le había dejado sin vida en un hospital horas más tarde. Antes de morir balbuceaba sobre un guardián y una supuesta maldición. Parecía que había perdido la cabeza, diciendo toda clase de palabras extrañas y pidiendo que nadie buscara ese lugar. En ese momento lo interrumpí para preguntarle cómo es que sabía tanto de eso y cómo había llegado ese papel a sus manos. Y su respuesta me dejó atónito. Este papel, López, me lo dio mi padre, minutos antes de morir en un hospital cercano a este lugar. Yo apenas era un chavalo, pero desde ese día prometí que algún día encontraría este lugar y honraría la memoria de mi padre. Él no era ningún ladrón. No entiendo por qué puso esos objetos a la venta. Pero cuando encontró este lugar, algo cambió en él. Por eso quiero ver qué fue lo que lo cambió y quiero dejar su ofrenda. Mi jefe sacó de entre su bolsa una piedra verde muy pequeña. Parecía una esmeralda igual a las que tenía aquel collar. Esta piedra, López, es de ese collar. Venía envuelto en el papel que me dejó mi padre. En su último suspiro, tuvo tiempo de decirme unas pocas palabras. Me pidió que la devolviera esto a su lugar, que él no sabía cómo había quedado entre sus ropas. Él se encargó de devolver todo, pero probablemente al sacar el collar de su bolsa, esa piedra se desprendió. Desde ese día, López, he buscado este lugar para honrar la memoria de mi padre y terminar con esa maldición que cae en mi familia. No estás para saberlo, pero desde que tengo esa piedra conmigo, nunca he podido estar tranquilo. Me he divorciado 2 veces y mis hijos no me hablan. El poco dinero que gano en el trabajo no me rinde lo suficiente. Y mi salud nunca ha sido la mejor. Aquellas palabras me dejaron más confundido de lo que puede estar. Lo miré a los ojos y le prometí que devolveríamos esa piedra a su lugar, para que si es que había un tipo de maldición, hoy mismo terminara. Así que avanzamos los últimos metros restantes y ahí estaba aquel lugar. Afuera, en el suelo, el cuerpo inconsciente de Edmundo estaba al pie de la entrada. Un charco de sangre alrededor de su cabeza. Advertía que probablemente lo habían golpeado con una roca o algo por el estilo. Me acerqué y tomé sus signos vitales para darme cuenta que respiraba. Esto claramente había sido obra de mi compañero Carlos, quien se encontraba en el interior de la cueva. Mi jefe intentó llamar a una ambulancia o a la policía misma, pero en ese lugar no había ningún tipo de señal telefónica que lo permitiera. Teníamos que actuar rápido. Había que entrar y esperar que mi compañero actuara pacíficamente ante nuestra presencia. Entramos vociferando su nombre, advirtiendo nuestra presencia para calmar los ánimos, pero nadie respondía. Al entrar, lo que me tocó ver es algo que a la fecha no puedo olvidar y me provoca pesadillas todavía. El cuerpo de mi compañero estaba tirado, apenas cruzando la entrada. Por su posición, parecía que estaba a punto de salir de ese lugar. Sus ojos, no sé cómo decirlo, pero sus ojos parecía que habían explotado. De sus oídos y nariz escurría sangre. Su cráneo parecía que estaba aplastado. Era una escena que ni en película de terror había visto antes.
En aquel nicho de la entrada, aquella figura resguardaba el lugar. No había tiempo para perder, así es que debíamos sacar el cuerpo y devolver aquella piedra al collar para salir de ese lugar y pedir ayuda. Sacamos aquel cuerpo a rastras y volvimos a entrar para de una vez por todas regresar la piedra y largarnos. Pero en cuanto cruzamos la entrada, el ambiente de aquel lugar cambió impredeciblemente. Una onda gélida recorrió el lugar. En un instante aquellas lámparas de piso que estaban instaladas iluminando el lugar dejaron de iluminar, como si la batería de respaldo que les daba poder hubiera perdido repentinamente su potencia. Una extraña y macabra sonrisa inundó cada rincón del lugar. Fue cuestión de segundos para que el miedo me paralizara por completo. Pegado al fondo, donde habíamos encontrado aquel altar, y en medio de la penumbra que inundaba la cueva, un par de ojos en tono rojizo se iluminaron. Nuevamente esa macabra sonrisa surgió del fondo de la cueva. No había duda, algo más se encontraba en ese lugar con nosotros. Estaba completamente en shock y paralizado. Si lo que me había contado aquella anciana era cierto, estábamos ante la presencia de un demonio milenario que estaba atrapado en este lugar por muchos años y quien precisamente no estaría de buen humor. Realmente no había mucho que pudiéramos hacer. Podíamos salir corriendo e intentar dejar aquel collar en el altar para salir de ese lugar y nunca más regresar. Todo fue muy rápido. No sé cómo lo hicimos, pero sé que tuvimos ayuda. Así es. En un instante todo era oscuridad. Dentro de la cueva se comenzó a sentir como el revoloteo de cientos, si no es que miles de aves, que nos rodeaban haciendo círculos alrededor de nosotros. Mi jefe sacó de su bolsillo su teléfono y encendió la lámpara. Aquello que vimos no tiene nombre. Es más, ni siquiera puedo describir con exactitud aquella cosa. Una figura humanoide de estatura notablemente muy grande. Su cuerpo parecía formado como con raíces o ramas de algún tipo de árbol. Sus piernas estaban definidas, pero era un ser negro, con una cabeza de forma muy extraña. De su frente parecía que dos cuernos salieran hechos con raíces de árbol. Su cara estaba tapada con alguna especie de máscara que permitía ver el par de ojos en un rojo intenso. Aquella cosa no se movía mucho, solo emitía tremendos gruñidos que cimbraban aquel lugar. Nuevamente la luz falló. Recordé que entre mis bolsas traía una pequeña lámpara de mano, así que de inmediato la saqué de entre mi pantalón para encenderla. Aquella cosa o bestia, o lo que fuere, ya estaba a medio camino entre el presunto altar y la entrada a la cueva. Se movía muy lento, como si le costara, y no sé cómo explicarlo, pero como si fuera armando su esqueleto un paso a la vez, recuperando energía o yo qué sé. En ese momento mi jefe sacó de su bolsa aquella piedra pequeña, del collar, la que traía guardada, y la puso a contraluz de mi lámpara. Esto llamó la atención de aquel ser, quien inmediatamente estiró lo que tenía por brazo, como intentando alcanzar aquella gema. Mi jefe avanzó con dirección al altar. A lo lejos, aquel collar estaba tirado, justo al pie del mismo. Todo fue en segundos que parecieron horas, pero de alguna manera el doctor, mi jefe, tomó aquel collar y le incrustó la piedra faltante. Todo fue calma y silencio, como si con un interruptor pudieras apagar toda la maldad del lugar. En ese momento las luces de piso que teníamos en el lugar volvieron a iluminarse. Todo parecía como si estuviera en orden. Al parecer Carlos, mi compañero, de alguna manera lo había acomodado todo, como una especie de ofrenda en el altar aquel. Al parecer, se había arrepentido de llevarse cualquier cosa de aquel lugar. «Vámonos, doctor. Aquí ya no tenemos nada que hacer», fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. Echamos un último vistazo a aquel lugar, donde todo se veía como si nunca se hubiera movido ni tocado nada. Un poco nervioso, nos dimos la vuelta y avanzamos hacia la salida. Como yo estaba más cercano a la entrada, salí primero y me giré para ver cómo salía mi jefe. En el momento que él estaba por salir, alguna especie de fuerza invisible lo jaló hacia adentro de aquella cueva. Intenté tomar sus manos, pero mi intento fue inútil.
En cuanto su cuerpo cruzó aquel umbral, la entrada se cerró de una manera extraña, como si la maleza retomara su lugar y el acceso quedó bloqueado por vegetación espesa y espinosa. No había mucho que hacer. Tenía que ayudar a Edmundo, que despertaba algo confundido y con dolor de cabeza. La herida que tenía en su cabeza de forma misteriosa había desaparecido. Todo fue muy extraño, y fue la última vez que estuve en ese lugar. Después de bajar el camino hasta casa de Edmundo, me despedí para regresar a la Ciudad de México e informar de los acontecimientos a mis superiores. Evidentemente, no me creyeron una sola palabra, y por si fuera poco decidieron que no podía seguir laborando en la institución. No es que tuviera muchas ganas de hacerlo, pero considero que no tenían motivos para despedirme, y mucho menos para juzgarme de loco. No pasó mucho tiempo cuando mi suerte siguió en picada. Diferencias familiares irreconciliables fueron las palabras de mi mujer cuando solicitó el divorcio. Hoy no tengo trabajo, familia, y mi salud está deteriorándose. Y conozco el motivo de todo esto. Hace unos días, limpiando mi armario, me encontré con aquella mochila que siempre tuve en aquella expedición. Entre sus bolsos, una pequeña piedra de color verde brillante estaba como atorada al fondo. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Solo sé que aquella maldición aún me persigue y debo regresar la piedra a su lugar. Pero esta vez debo llevar algo más. Una ofrenda, quizá. Recuerdo las palabras de aquella anciana. Solo con entrar a este lugar estás en deuda. Si no dejas una ofrenda, la maldición te perseguirá toda la vida. Escribo esta historia antes de emprender el viaje a aquel lugar donde intentaré devolver la piedra y de paso dejaré un pequeño obsequio, unas cuantas joyas de oro que mi familia me heredó y que ahora mi ex esposa me devolvió al separarnos. Si no regreso o no saben de mí, ya saben dónde buscarme.